Electromagnetismo, circuito mixto, es una combinación de circuito en serie con paralelo. Para ello nos basamos en la siguiente fundamentación teórica. Nodo, puntos donde dos o más componentes tienen una conexión común. Rama, porción del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos. Malla, camino cerrado formado por elementos de circuitos. Elementos de un circuito. 1. Elementos generadores son los que hacen la transferencia de energía, son las fuentes. Elementos conductores es los cables, los dispositivos, pueden ser capacitores, inductores, resistencias, bobinas en general, transformadores, transistores, diodos, fotorresistencia, transistores, fotodiodos y los diodos mismos. 3. Elementos receptores. En esto vamos a lo siguiente. 4. Elementos de maniobra y control. 5. Elementos de protección. Luego pasamos ley de Ohm, donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En otras palabras, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Ley de voltaje de Kirchhoff, LVK. La suma de los voltajes en una malla es 0 y se representa así, como una operatoria B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más y así sucesivamente hasta llegar a un más sub B sub I igual a 0. Ley de corriente de Kirchhoff, LSK. En un nodo la suma de la corriente que entra es igual a la suma de corrientes que sale. Resistencia en serie. La resistencia total es la suma de los valores individuales. Resistencia en paralelo. Las terminales de los dispositivos están conectados en los mismos nodos. La resistencia total es el inverso de los sumatorios de las resistencias individuales. El circuito a trabajar será este, donde tiene esta parte en serie, que el equivalente de esto sería el conjunto en serie, y estos que entre sí están en paralelos. Tenemos una fuente de voltaje de corriente directa. Este es un nodo, aquí entra la corriente 1 y sale la corriente 3 y la corriente 2. Tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Tenemos aquí el equivalente, resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3, que es esto. Y eso significa que es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 entre la suma de la resistencia 2 y la resistencia 3. Tenemos la misma fuente de voltaje, la corriente 1 que circula por aquí. Por eso es que es una combinación de serie paralelo. En su equivalente, este es un circuito en serie. Pero cuando tenemos aquí, está lo mixto. La parte en serie con esto en paralelo, que al resolverse en un circuito equivalente se mira esa serie y estos dos que están en paralelo. Bien, este es una malla, este es otra malla, todo este conjunto es una malla, este es un ramal porque contiene un dispositivo, otro ramal y otro ramal. En cada ramal debe de haber, o rama, hay un dispositivo. Luego, 1 es el cálculo de la resistencia total, R, que es igual a la resistencia 1 más la sumatoria, la resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3, que luego es lo mismo que R igual a R1 más esto que tenemos aquí, acá. Es decir, resistencia 2 por resistencia 3 entre resistencia 2 más resistencia 3. Luego se pasa a lo siguiente. 2. Corriente total I sub 1.
la corriente I1 es igual al voltaje sobre la resistencia total, que es R. 3. Voltajes en las resistencias. Voltaje de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3. El cálculo del voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente que pasa por la resistencia 1, que es corriente 1. Es decir, estamos hablando del voltaje de este dispositivo, pasa una corriente 1 acá, entonces el voltaje será resistencia 1 por corriente 1. Y luego el voltaje de la resistencia 2, que es igual a la resistencia equivalente por la corriente 1. Estamos hablando que al tener este voltaje de aquí es el mismo del voltaje de la resistencia 2 igual al voltaje de la resistencia 3. Como la corriente 1 pasa por acá, entonces esta resistencia 2, 3 en paralelo por la corriente 1, que es lo que se había dicho, que es lo que tenemos aquí. El voltaje de la resistencia 3 es el mismo voltaje de la resistencia 2, dado que están en paralelo. 4. Las corrientes. La corriente I sub 2 y corriente I sub 3, donde la corriente I sub 2 es la que pasa por la resistencia 2 y la corriente I sub 3 es la que pasa por la resistencia 3. Como sabemos que este voltaje de aquí, obtenido acá, es el mismo voltaje de resistencia equivalente del voltaje de la resistencia 2, voltaje de la resistencia 3, dado que está en paralelo, la corriente 2 será el voltaje de la resistencia 2 entre la resistencia 2. Esa será la corriente 2, que es lo que se tiene aquí. Y la corriente 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 entre la resistencia 3. Lógicamente, voltaje de resistencia 2 igual al voltaje de la resistencia 3. Y eso es la parte teórica con la cual vamos a trabajar, y el siguiente circuito, el mismo que tenemos, el problema 1, con un voltaje de 36 voltios, con una resistencia de 4 ohmios, con una resistencia 2 de 12 ohmios y con una resistencia 3 de 24 ohmios. Y su resistencia equivalente acá, R2, R3, que es 12 por 24 entre 12 más 24. Esquematizado aquí. Luego, resistencia total. ¿Qué es esto? La resistencia igual a los 4 ohmios. La unidad de ohmios aquí. Luego la expresión de las resistencias que sería la resistencia 2, que es de los 12 ohmios. Multiplicado por la resistencia 3, que son estos 24 ohmios. Ahora solo que hay que hacer la pleca de la división más prolongada. Que abarque toda la expresión. De esta forma.
Hemos seguido entonces lo que tenemos aquí, resistencia 2, que son estos 12 ohmios aquí, y resistencia 3 de multiplicación, que es esta de 24 ohmios acá. Luego la suma de la resistencia 2, que hay que ubicar esa resistencia 2, que son los 12 ohmios, colocado aquí, sumado con la resistencia de 24 ohmios. Que es lo que tenemos aquí. Los 12 ohmios de la resistencia 2, que es esta, la resistencia 3, 24 ohmios, que se suma acá. Entonces, en el siguiente página está el proceso. Tenemos los 4 ohmios y aquí que 288 ohmios al cuadrado, que resulta de la multiplicación de 12 por 24 ohmios. Y luego abajo la suma de 12 más 24 ohmios. Solo esto acá, ahí está bien. 12 más 24, que son 36 ohmios en el denominador. Y ahí lo tenemos. De manera que 4 ohmios es igual 288 entre 36 nos da 8 ohmios. De manera que 4 y 8 son 12 ohmios. Esa es la resistencia total. 2. Corriente total. La corriente 1, que es la corriente total, es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente 1 igual al voltaje, que estamos hablando del voltaje de la fuente, que son los 36 voltios. Entonces, ubicamos los 36 voltios entre la resistencia total, que son los 12 ohmios, acá. Entonces la corriente 1 es igual 36 entre 12, que son 3 amperes. Y luego 3, que es el cálculo de los voltajes en las resistencias, tal que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1, voltaje de la resistencia 1 igual. Entonces, en el circuito tenemos la resistencia 1 aquí, que es de 4 ohmios, y la corriente 1 es la que entra por esa resistencia, donde la resistencia 1, que habíamos dicho de 4 ohmios, la corriente 1, que es la que calculamos aquí, de 3 amperes. Luego el cálculo del voltaje de la resistencia 1 igual 4 por 3, 12 voltios. Pasando a lo siguiente, tenemos que el voltaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3 por la corriente 1. Es decir, en la disposición del circuito que tenemos aquí, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3 es el mismo de esta resistencia equivalente, de esta resistencia en paralelo. Entonces la corriente 1 que pasa por acá se multiplica por esta resistencia. Es decir, voltaje de la resistencia 2 igual. Esta resistencia equivalente, que ya la habíamos calculado, fue aquí, bajo la disposición anterior, donde tenemos R2 en paralelo con R3, y que en el proceso de acá, el cálculo que nos resulta es de los 286 ohmios al cuadrado entre 36 ohmios, 8 ohmios, que sumado con la resistencia que está inicialmente 4 ohmios, hacen los 12 ohmios. Es decir, esto es 4 ohmios y esto es 8 ohmios. De manera que entonces escribimos acá 8 ohmios multiplicado por la corriente 1, que es de 3 amperes, que es lo calculado aquí. Hacemos la multiplicación y entonces el voltaje de la resistencia 2 es igual 8 por 3, 24, 24 voltios. Y el voltaje de la resistencia 3 es el mismo voltaje de la resistencia 2 porque está en paralelo, de manera que son los mismos 24 voltios.
y 4 las corrientes. La corriente I sub 2 y sub 3, donde la corriente 2 es el voltaje de la resistencia 2 entre la resistencia 2. Corriente 2 igual al voltaje de la resistencia 2 calculado, que son los 24 voltios, entre la resistencia 2, que son los 12 ohmios. Es decir, en el circuito, la corriente aquí, el voltaje que habíamos obtenido acá entre la resistencia 2, que es 12 ohmios. Entonces, por eso 24 voltios entre 12 ohmios, y eso nos da la corriente 2 igual a 2 amperes. Y luego la corriente 3, que es igual al voltaje de la resistencia 3 entre la resistencia 3. Nos vamos a la siguiente página, que tenemos la misma fórmula que anteriormente hemos escrito. Voltaje de la resistencia 3 entre la resistencia 3. Entonces el voltaje de la resistencia 3, que es el mismo voltaje de la resistencia 2, que son los 24 voltios, tal como está sustentado aquí. Voltaje de la resistencia 3 igual al voltaje de la resistencia 2 igual 24 voltios. Entre la resistencia 3, que volviendo al circuito, la resistencia 3 es de 24 ohmios. Entonces, entre 24 ohmios. De 24 voltios entre 24 ohmios nos da la corriente 3 igual de 1 ampere. Entonces, en la salida tenemos en la corriente 3 1 ampere y la corriente 2 2 amperes. Es decir, sale aquí 2 amperes y 1 ampere. Y la suma de estas dos, porque están de salida, son 3 amperes, que es el mismo la cantidad de corriente que entra en este nodo, que es la corriente 1, que era de 3 amperes, como lo habíamos calculado aquí. Y con eso entonces concretizamos este trabajo de electromagnetismo en el asunto de un circuito mixto resistivo.